Quiero contestarle a Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, porque solo cuenta lo bueno y no cuenta lo malo del Partido de Liberación Nacional. No cuenta que hace 54 años don Pepe recibió en Costa Rica a Robert Vesco, perseguido, prófugo internacional, por robarle la pensión a miles de estadounidenses. No cuenta que después de don Pepe vino Daniel Oduber y le abrió Costa Rica al narco, a Casey, a Elizalde, a Fiona. No cuenta que después vino don Luis Alberto Monge y recibió en Costa Rica con bombos y platillos a Caro Quintero, que Daniel Oduber hizo una llamada para que Caro Quintero fuera devuelto de Panamá para acá, porque en Panamá lo estaba esperando la DEA, y que entró a Costa Rica sin que preguntaran. No cuenta que para la campaña de Oscar Arias de los años 80 fue Ricardo Allen el jefe de signos externos, un narco, y que después fue nombrado representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. No cuenta que en el gobierno de José María Figueres cerraron el ferrocarril, cerraron el Banco Anglo. No cuenta que José María Figueres después recibió casi $1 millón para destruir al ICE, obra de su padre. No cuenta que cuando don Abel Pacheco entregó el poder, Costa Rica no tenía deuda interna, no tenía déficit fiscal. Y entre el segundo gobierno de Oscar Arias y el gobierno de Laura Chinchilla, explosionaron el déficit fiscal en nuestro país, y que ese déficit fiscal del gobierno de Oscar Arias y del gobierno de Laura Chinchilla llega hasta hoy. No cuenta que Laura Chinchilla viajó en un jet de chupeta, el narco defendido por el narcoabogado de Santana, René Dagoberto Orellana Meléndez. No cuenta que hay una gran cantidad de políticos de Liberación Nacional que han sido financiados por narcos, como los políticos de Ciudad Neily, de corredores, los viales relacionados con narcos. No cuenta que hay una gran cantidad de figuras que han defendido a narcos a lo largo y a lo ancho de la historia de Liberación Nacional. Liberación Nacional tiene mucho muy bueno, pero también tiene mucho muy malo. Y es culpa de Liberación Nacional la crisis económica que vivimos hoy en nuestro país. Culpa de ese gobierno de Laura Chinchilla y de ese gobierno de Oscar Arias. No cuenta que la trocha es un tortón de Liberación Nacional. No cuenta de un montón de casos como Aldesa, en los que hay un montón de liberacionistas involucrados. No dice que Liberación Nacional le ha entregado esta patria a la corrupción, que fue el partido que abrió de par en par a Costa Rica para el narco, y que hoy tenemos serios problemas de violencia por culpa de sus gobiernos de Liberación Nacional. Liberación Nacional es un partido en el que heredan los puestos. Antonio Álvarez de Santi coloca a su hija de diputada. Francisco Nicolás quiere colocar ahora a su hija de diputada. Ese es el Partido Liberación Nacional que la gente aborrece. Un partido de argollas, que primero fue Rolando González y ahora es Dinora Barquero. O sea, primero el esposo y ahora la esposa. Un partido lleno de nepotismo y de corrupción, que le hizo mucho bien en el pasado a Costa Rica, pero que después borró con el codo todo lo que hizo con la mano. Un partido que ha destruido la economía de Costa Rica y que tiene que quedar para siempre en el pasado. Ojalá que Liberación Nacional no saque ni un solo diputado. Ese es el castigo que se merece.